¿Cómo están, estimados oyentes de Radio Esperanza? Una vez más, y como todos los sábados en este horario, los saluda Jonás Escobar para presentar nuevamente el programa radial que la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta, pone al aire. Programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Queremos recalcar una vez más, querido oyente, que nuestro único compromiso es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer con absoluta fidelidad las verdades bíblicas es el único objetivo de esta, nuestra audición radial. Hoy, en la voz de nuestro querido hermano Henry Portolopilo, expondremos uno de los componentes de la doctrina de la gracia, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Dejando nuestras humanas opiniones de lado, que sea la palabra de Dios la que nos diga por quiénes realizó nuestro Señor Jesucristo su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Así que, mientras escuchamos la melodía cristiana que inmediatamente pondremos al aire, tome su Biblia, estimado oyente, y en familia y con atención escuchemos lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Escuchemos pues la melodía y tras ella la exposición de la palabra de Dios. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido, Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú aún, vil pecador, salvaste de morir. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús,
Gracias por la cruz, Jesús, Jesús. Gracias por la cruz, Jesús, Jesús. Gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar allí en la cruz. Hoy vamos a estar comenzando un estudio sobre la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación o el sacrificio eficaz de Cristo. Expiar. Expiar quiere decir pagar la culpa, sufrir el castigo para pagar por el pecado. Cristo expió, pagó el castigo que nuestros pecados merecían. Bueno, cada una de estas doctrinas están, como vamos a ver y como ustedes ya están notando sin duda, están íntimamente ligadas la una con la otra y son perfectamente coherentes. Todas forman una unidad integrada en la doctrina bíblica de la salvación. Estas doctrinas, entre paréntesis, constituyen el corazón, el alma de nuestra teología evangélica. Por supuesto, resurgieron durante la Reforma, rescatando a la Iglesia de la oscuridad del catolicismo romano. Ahí comenzó la Reforma con estas doctrinas. En este primer estudio que comenzamos hoy, estaremos estableciendo algunas bases preliminares de esta gran doctrina de la expiación y su significado bíblico antes de entrar en la examinación detallada de pasajes bíblicos sobre esta doctrina, donde vamos a aclarar bíblicamente algunas de las dudas que ustedes puedan tener. Así que quiero que pensemos cuidadosamente meditando en esta tremenda verdad bíblica. Este no va a ser un estudio apurado, no quiero que sea, y el propósito de este estudio es afinar nuestro entendimiento sobre la obra de Cristo en la cruz. Les anticipo que esto nos va a forzar a pensar, a examinar algunas de las nociones, en muchos casos equivocadas, que posiblemente superficialmente hemos creído a través de los años. Y para empezar vamos a hacer algunas preguntas. Y estas preguntas tienen el propósito de hacernos pensar un poquito. ¿Por quiénes vino Cristo a morir? Primera pregunta. ¿Qué efecto tuvo su sacrificio en la cruz? Otra forma de decirlo es, ¿por quiénes hizo expiación Cristo? ¿Qué logró su muerte en la cruz? ¿Qué garantizó la muerte de Cristo? ¿Vino Cristo para pagar los pecados de todos los hombres en general? ¿O vino para pagar, y la palabra importante ahí es pagar, eficazmente por los pecados de unos individuos en particular? Otra pregunta. ¿Tenía el sacrificio de Cristo la intención de salvar universalmente a todos los hombres? ¿O tenía el sacrificio de Cristo el propósito de salvar particularmente a algunos de la humanidad? Antes de proceder con este estudio, considero apropiado aclarar lo siguiente para que no haya mal entendido en lo que estamos enseñando hoy y la próxima semana. Y esta es la aclaración. La suficiencia de la obra de salvación de Cristo en la cruz nunca ha sido un punto de desacuerdo entre los cristianos evangélicos. Y vamos a estar explicando más y ustedes van a entender a medida que continuamos en nuestro estudio. Todos los evangélicos estamos de acuerdo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres. Noten que estoy usando la palabra cubrir, no estoy usando la palabra pagar. Por ejemplo, nuestro pastor MacArthur en su comentario sobre 1 Timoteo 2:6 dice lo siguiente: la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero el aspecto sustitutivo de su muerte solo se aplica a los elegidos.
¿Ven? Y ya comenzamos a notar para dónde vamos. Por cuanto, continúa diciendo MacArthur, la expiación que Cristo hizo por el pecado es indivisible, inextinguible y suficiente para cubrir, la palabra cubrir, la culpa de todos los pecados que han sido y serán cometidos. Dios la ofrece con claridad a todos. Fin de la cita. Entonces, porque hay un solo Salvador del mundo y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, podemos predicar el Evangelio indiscriminadamente ¿a cuántos? A todos. Y ofrecemos el Evangelio a todos. El apóstol Juan, en 1 Juan 4:14, nos dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese es su título oficial. Dios envió a su Hijo al mundo para que sea el Salvador del mundo, porque no hay salvadores, hay un solo Salvador. Lo que divide a los cristianos, entonces, no es la suficiencia de la muerte de Cristo, sino su aplicación, su efecto, el aspecto sustitutivo de esa muerte. Entonces debemos mantener en mente la diferencia que existe entre pago eficaz o paga eficaz, efecto, sustitución, que es justamente lo que la expiación de Cristo hizo, y decir que su muerte en la cruz fue suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres, está bien, cubrir. Pero hay una diferencia entre cubrir y pagar o expiar. Estaba tratando de pensar cómo puedo yo ilustrar esto en mi situación personal. Me puse a pensar algunas ilustraciones. Por ejemplo, yo tengo cierta suma de dinero en mi banco y la suma de dinero que yo tengo en el banco puede cubrir mis deudas mensuales. Gracias a Dios. Y por supuesto cada mes yo pago con mi chequera mis deudas mensuales. Puede ser que mi cuenta en el banco tenga suficiente dinero para cubrir sus deudas mensuales, uno de ustedes. Pero eso no quiere decir que yo voy a pagar por sus deudas. Yo tengo suficiente dinero, posiblemente es hipotético lo que estoy diciendo, posiblemente estoy loco diciendo tal cosa, pero el punto es que supuestamente, o si fuera así, yo tengo suficiente dinero para cubrir las deudas de Esther Vidal, por ejemplo, o Michael, lo que sea. Pero eso no quiere decir que yo voy a escribir un cheque por sus deudas. Entonces, ¿ven la diferencia entre cubrir y pagar? Muy bien. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿por quién murió Jesucristo? La mayoría de los creyentes contestarían, Cristo murió por todos los pecadores. La mayoría de las personas, la mayoría de los creyentes piensan que Cristo en la cruz, escúchenme bien, ya pagó por el pecado de todos los hombres. Y que lo único que ahora debemos hacer es decirle que Jesús les ama y que Él les va a salvar si ellos responden a su invitación. Eso es normalmente lo que se entiende. Pregunta, ¿es esto cierto? Si esto es cierto, entonces la salvación que el Señor logró en la cruz fue potencial, pero no fue real. En otras palabras, Cristo expió potencialmente los pecados de todos los hombres, pero esa obra no es real ni eficaz hasta que los hombres la activan o la activen por medio de su fe. La salvación, según la creencia tradicional y popular, se ofrece a todos porque Cristo, según esta interpretación, que entre paréntesis es la interpretación arminiana, ya pagó por todos los pecados de todos los hombres y lo que el hombre tiene que hacer es recibirla. Y ustedes dirán, bueno, Pastor Henry, es justamente lo que yo he estado creyendo todos estos años, todo mi tiempo. Siempre he pensado, y esto es básicamente lo que se me ha enseñado. Y quiero decirles a ustedes que yo también fui enseñado de esa manera. Y por un tiempo hasta no estaba muy seguro, pero tal vez yo diría, bueno, sí, tal vez es cierto. Pero veamos. Y como dije, vamos a estar profundizando en esta pregunta hoy y la próxima vez. ¿Por quién es que realmente Cristo hizo expiación? Porque ahí está el meollo del asunto. Si aceptamos la premisa que Cristo murió en la cruz para pagar por completo por los pecados de todos los hombres, entonces estamos forzados a concluir, escuche bien, que el infierno
está lleno de personas cuyos pecados ya fueron pagados. ¿Ven? Y eso comienza a hacernos sentir un poquito incómodos. ¿Cómo es posible? El infierno, entonces, está lleno de personas condenadas a una eternidad de juicio, aunque sus pecados ya fueron expiados por Cristo en la cruz, que es lo que normalmente y popularmente los evangélicos piensan. No solo eso, sino que el cielo está poblado por personas cuyos pecados también fueron expiados por Cristo en la cruz. Entonces, según esta posición, Cristo hizo lo mismo por los que están en el infierno que por los que están en el cielo. Y ustedes me están siguiendo y espero que estén pensando conmigo. Es importante que entendamos bien esta doctrina. La única diferencia entonces entre las almas que están en el cielo y las almas que están en el infierno es que algunos aceptaron la oferta y la mayoría la rechazaron. Pero al llegar a tal conclusión, que es la posición tradicional, la arminiana, es concluir que la muerte de Cristo en la cruz solo, escuche bien, logró una expiación potencial, pero no real. Hipotética, ¿me explico? Pero no real. Él realmente no logró una salvación particular para nadie, según la posición tradicional, sino que removió la barrera para que los hombres escogieran la salvación. En otras palabras, su obra no fue un sacrificio eficaz, porque no logró el propósito de salvar a todos por quienes Él murió. ¿Me explico? Tenemos que llegar a tal conclusión si aceptamos la premisa que estamos describiendo. El típico mensaje evangelista o evangelístico que se escucha a los pecadores es lo siguiente, algo así. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a pagar completamente por tus pecados. ¿No vendrás a Él y responderás a ese amor? Y por lo general se apela a las emociones, ¿no es cierto? Se toca cierta música de trasfondo, ya sea de órgano o de otro tipo. Se cantan varias estrofas del himno Tal como soy. Se hacen pausas y se sigue insistiendo a que la gente levante su mano o venga al frente. La invitación casi se torna en un ruego de no decepcionar a Dios, ya que Él hizo tanto por nosotros. Y he estado en estas reuniones, hermanos, sé exactamente lo que les estoy diciendo. He estado en muchas reuniones como asistente, donde esto sucede una y otra vez, hasta que finalmente por cansancio comienza la gente a levantar las manos o vienen al frente por lo que sea, porque se sienten emocionalmente movidos a algo y otros lloran y se convierte en esto en una experiencia emotiva de psicosis general. ¿Pero quiere decir que estos son genuinamente creyentes? ¿Han sido convertidos? No. El punto de una presentación evangelística típica es manipular y tratar de persuadir de alguna manera al pecador que éste responde y tome, escuchen, su decisión por Cristo. Su decisión por Cristo. Y por supuesto no cuestiono yo la motivación ni el deseo genuino de muchos evangelistas que al fin y al cabo usan estos métodos porque genuinamente ellos desean que la gente venga a Cristo Jesús. No estoy cuestionando la motivación, estoy cuestionando el resultado. Según la predicación evangelística típica y la creencia común es que Cristo ya pagó. Cristo ya pagó, el resto está en tus manos, es tu decisión. Pero ¿saben algo? Si han seguido con cuidado nuestro estudio durante estas semanas sobre las doctrinas de la gracia, van a reconocer inmediatamente que este tipo de argumento evangelístico nos confronta con un problema tremendo. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Ningún hombre puede ejercer por sí solo ese tipo de decisión. El hombre en su condición natural, ya lo hemos visto, no puede responder a la verdad del Evangelio porque está muerto. Es insensible a las cosas del Espíritu, no entiende. Efesios 2:1-5 ya lo leímos. Estamos muertos en delitos y pecados. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:18 nos dice que el hombre natural está excluido de la vida de Dios, no hay vida en él, está muerto.
Nos dice también Efesios 4:17 que es vano en su mente, cegado al Evangelio por el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. No busca a Dios, no hace lo bueno, Romanos 3:10, 12. Entenebrecido en su corazón, Romanos 1:21. Incapaz de agradar a Dios, Romanos 8:7 y 8. Es un volumen de pasajes bíblicos que nos enseñan la incapacidad total del hombre para entender las cosas del Espíritu. Un hombre en estas condiciones no puede tomar su decisión por Cristo. ¿Me explico? No importa quién les predique, cuántas veces escuche la verdad, cuántos himnos se canten o cuán convincente sea el predicador. Porque la salvación no depende de ninguno de estos factores, depende de Dios y la intervención de Dios en un muerto, espiritualmente hablando. Un hombre en esta condición natural de pecador no puede creer y ser salvo a menos que Dios intervenga. Pero tradicionalmente y popularmente no pensamos y seguimos y todo el mundo dice lo mismo, debe ser así. Pero tenemos que ser precisos en nuestra manera de pensar, porque esa precisión nos ayuda en la evangelización. Eso es lo que vimos la última vez, que el hombre es incapaz. ¿Se acuerdan? Juan, el Evangelio según San Juan 1:12, nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, y esa es la predicación y ahí se detiene todo. Y claro, es cierto, no hay salvación sin fe, no hay salvación sin creer. Pero el versículo 13, Juan continúa diciendo del capítulo 1, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. ¿No vino de ellos? No creyeron porque se les ocurrió y en su mente humana se les prendió la lamparita. No fue así. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Efesios, por supuesto, no hay salvación sin fe. Y después continúa Pablo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto es claro en la Biblia. 1 Corintios 1:30 nos dice que más por obra suya de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Es claro. Para mí se me están haciendo las cosas, a medida que estudio y predico y enseño la doctrina de la salvación, y me está abriendo un panorama que ya lo tenía, pero se me está haciendo increíblemente claro, de una manera singular. Con razón, Jonathan Edwards decía que cuando él entendió las doctrinas de la gracia, fue las doctrinas más preciosas para su vida. Es que cuando las entendemos y las vemos, tienen que ser preciosas. Entonces piensen, Dios tiene que dar vida a los muertos. Dios tiene que dar vista a los ciegos. Él tiene que dar entendimiento a los ignorantes. Dios tiene que conceder arrepentimiento a los que naturalmente aman su pecado. Dios tiene que conceder fe, el creer. ¿No es cierto? Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que opera o crea o causa en vosotros tanto el querer como el hacer. El deseo aún de creer y seguir y ser fiel y perseverar es de Dios. ¿Ven? La obra es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a llevar la gloria y Él jamás la va a compartir con ninguno de nosotros. Entonces todos los elementos en la salvación de un pecador vienen de Dios. El hombre es incapaz por su propia iniciativa de escoger a Cristo, de hacer su decisión por Cristo, a menos que Dios Padre le haya traído a Cristo, su Hijo, por elección soberana. Y ven cómo todas las doctrinas comienzan a unirse. Son coherentes, son parte de una unidad íntegra. Escuchen lo que Jesús dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Juan 6:39, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ninguno puede venir a mí de su propia iniciativa, a menos que el Padre, ¿qué? Lo trajere. Esa palabra trajere, noten en sus
columnas, si tienen la Biblia de las Américas, el significado literal es arrastrar, a menos que el Padre lo arrastre. Es la misma palabra, por ejemplo, estaba leyendo, que se usa o se usaba en griego común, koiné, para referirse a extraer agua de un aljibe. Uno tiraba el balde, caía el balde hacia el fondo y extraía agua. Esa es la misma palabra, traer, extraer. Y noten, la implicación es obvia. Si uno lanza el balde, uno no invita al agua a que suba. Por favor, sube al balde para que yo te invito a venir. Ven, por favor, agüita, ven. Absurdo, ridículo. Nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre no le trajere, no lo traiga, no lo arrastre hacia mí. Ven, Juan 17, en su intercesión por los suyos, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. El versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. La autoridad de Jesús es general, es universal, es sobre todo ser humano. Pero después agrega, para que dé vida eterna a todo ser humano. No, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. ¿Eso es claro? ¿A quiénes? A los que tú me has dado, aquellos que ya se mencionaron. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Para que de todo lo que Él me diera, ellos, nada se pierde, sino que lo resuciten al día postrero. Los que vienen a Cristo para salvación son los que Dios Padre trae al Hijo para que Él les dé vida eterna. No es accidente la salvación. No depende de ningún ser humano. No depende de sus ocurrencias, de su astucia humana, ni su inteligencia. Si solamente los inteligentes tuvieran la capacidad de entender el Evangelio, entonces solamente los inteligentes serían salvos. Más, les dice Pablo a los Corintios, fijaos entre vosotros, cuántos de ustedes son poderosos, de recursos, y no importantes, etcétera, etcétera. Sin duda estos hermanos medios así mirándose el uno al otro, pues no. Dios escogió a lo que era desechado del mundo para glorificar su nombre. No quiere decir que no hay ningún rico en el reino del Señor, sí hay, pero no son la mayoría, son unos pocos. Fíjense todos estos inteligentes, intelectuales, un gran experto, ahora vi en la televisión ayer, sobre Jesús. Viene a decirnos que todo fue un fraude. De repente, miren, es el año 2006 y este experto que tendrá 40 años, y yo digo, qué absurdo. Me va a decir a mí que todo lo que yo he creído y lo que la Biblia me declara, de repente lo voy a tirar a la borda porque todo fue al fin y al cabo un fraude. Ahora, con todo este trasfondo, hagamos la pregunta otra vez. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Cristo? ¿Fue su sacrificio en la expiación potencial o fue su sacrificio una expiación real? ¿Fue su sacrificio para pagar por todos los pecados de todos los hombres o fue para pagar por los pecados de aquellos que el Padre le dio para que Él dé vida eterna? La única respuesta que tiene sentido es que en la cruz Cristo pagó en su totalidad y eficazmente la culpa de los pecados de todos los que creerían en Él. ¿Quiénes son estos? Los escogidos de Dios, los que Dios dio a su Hijo para que Él les dé vida eterna. El Hijo no vino para salvar a los que pudo, sino a los que el Padre le dio. Ni uno menos, ni uno más. Y cuando llegue el momento que todos los redimidos serán redimidos, en ese plan soberano de Dios, entonces el Señor viene. Porque ya se acabó. Ya no va a haber más salvación, ni oportunidad. Alguien dirá, Tolopilo, eso me suena a expiación limitada. Usted, Tolopilo, entonces cree en una expiación limitada. Y yo digo, por supuesto. Y usted también. ¿Por qué digo esto? Bueno, usted dirá, no, yo creo en una expiación ilimitada. Yo creo que Cristo pagó en la cruz por el pecado de todos los hombres. Bueno, esto es lo que piensan muchos, pero si este es el caso, usted está diciendo que cree en una salvación universal, que enseña que todos los hombres serán finalmente salvos, pero realmente usted no cree eso. Usted no cree eso. Sabemos por la Escritura que la expiación es limitada
porque no todos los hombres se salvarán y son salvos. ¿No fue la intención de Dios salvar a todos? Más, sabemos que la mayoría de los hombres no se salvarán. ¿No es cierto? Muchos serán llamados, dice Jesús, pocos escogidos. Mateo 10:28, el Señor dice, por ejemplo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Dios creó un lugar llamado infierno, donde van a terminar todos aquellos que no creen en Él. Marcos 9:43 nos dice el Señor, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué tremendo lugar! Jesucristo nos dice que hay un infierno y que muchos van a terminar ahí, la mayoría van a terminar ahí. Entonces, no era la intención de Dios salvar a todos. Ahora, la Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, es cierto. Que Dios no se agrada en la muerte del impío, Ezequiel. Pero el no desear eso y no agradarse en eso no quiere decir que en sus planes y decretos soberanos Dios tenía otras cosas en mente. Escuchen cuando Jesucristo intercede por los suyos de esta manera en Juan 17:9. Padre, yo ruego por ellos, los que tú me diste. No ruego por el mundo. Ah, qué interesante. ¿No vino Jesús al mundo? Por supuesto que vino al mundo. Él es el Salvador del mundo, pero acá dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Cristo solo intercede por aquellos que Él vino a salvar y por quienes Él pagó por sus pecados. Bueno, eso a mí me trae tremendo aliento como creyente. Y debe traer aliento a usted también. El mundo, la mayoría de los seres humanos terminarán en el infierno para pagar eternamente por la culpa de sus pecados. Según Tesalonicenses 1, Pablo dice en el versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros. Está hablando de los creyentes, que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia claramente enseña que hay un infierno, reservados, según este pasaje, para los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. En ese lugar, los pecadores recibirán retribución de sus pecados. Y eternamente estarán ahí, pagando por sus propios pecados. Claro, nunca podrán pagarlos, porque el pecado y la ofensa contra Dios merece una eternidad de separación eterna de Él. Estas verdades demuestran entonces que la expiación es limitada. La expiación no se aplica universalmente. Dios no tuvo la intención de salvar a todos y a cada uno. Si esta hubiera sido su intención, Dios lo hubiera hecho. Porque Dios es Dios y es todopoderoso. La expiación es limitada, no todos se salvan, solo se aplica a los creyentes. La pregunta entonces que sigue es, ¿quién limita la expiación? ¿Quién es el que la limita? Hay dos posibles respuestas, o es el hombre o es Dios. La respuesta popular entre los evangélicos dice que el pecador limita la expiación que potencialmente Jesucristo ha logrado en la cruz. Él la limita. Pero decir eso es concluir que el sacrificio del Hijo de Dios fue ineficaz, no fue eficaz. En otras palabras, no logró el propósito de salvar, ya que el pecador puede neutralizarlo. ¿Me explico? Otra vez queda en manos del hombre, del pecador. Y como estamos viendo, la salvación es de Dios. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura. Dios es el que limita el alcance de la expiación porque Él no escogió a todos para salvación y no todos terminarán en el cielo. Aunque no entendamos la razón de esto, debemos aceptarla porque esto es justamente lo que la Biblia enseña. Hay cosas que no podemos entender. Yo tengo que confesar, estas doctrinas de la gracia han sido por años, en el pasado, un poco incómodas para mí. No son fáciles de entender y no son fáciles de tragar. Porque inmediatamente reaccionamos. Eso es que, ¿qué decimos? Es injusto.
Dios es injusto, entonces. Pero eso es justamente lo que dice Romanos 9. Pablo tiene que lidiar con el argumentador que viene a Dios de esa manera. Por ejemplo, Romanos 9:15 dice, Dios es el que habla, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende del hombre, sino que depende de Dios quien tiene misericordia. Alguien dirá, bueno, eso es injusto. Dios, ¿cómo es posible que Dios haga eso? El versículo 13 de Romanos 9 nos dice que es justamente la reacción del hombre que piensa que tal argumento es injusto. Dice Romanos 9:13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? Si ese es el caso, si Él escoge, si Él expía solamente por unos y no por todos, ¿por qué inculpa a Dios? Y después Pablo dice, o ellos dicen, ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie. Y después la respuesta del versículo 20, esta es la respuesta de Pablo al que argumenta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo es interesante que no trata de explicar la situación. No trata de disuadirnos de la tensión que realmente existe. No la explica. La única respuesta es, ¿quién te crees que eres para discutir o altercar con Dios? Si Dios escoge a algunos y pasa por alto a otros. Si Dios manda a su Hijo Jesucristo para pagar por el pecado de cierto número de personas en la humanidad y no de todos. Y uno dice, eso es injusto. ¿Quién eres tú para responder a Dios de esa manera? ¿Quién soy yo? Pero la gente no quiere lidiar con esto. Como me decía un hermano, ustedes conocen, que por años él no enseñaba Romanos 9 porque ahí estaba el problema. Entonces lo pasaba por alto y decía, no, eso es para Israel. Esto es para todos nosotros. Dios no escogió a todos y no todos van al cielo. El sacrificio de Cristo fue eficaz para los que Dios en su soberana voluntad escogió para salvación. Esta es la voluntad y propósito de Dios y debemos aceptar eso y someternos ante Él. Esto no lo inventé yo. Es algo que yo estoy diciendo para crear controversia. Lo enseña la Escritura. La expiación es limitada porque Dios la limitó a aquellos que creen y Él llama a salvación. Si tú crees que Jesús murió para pagar por todos, entonces estás diciendo que la expiación fue limitada en su poder, porque realmente no llegó a lograr lo que se había propuesto. Fue ineficaz. Escuche bien, cuando Jesús sobre la cruz pronunció estas palabras, consumado es, tetelestai, y expiró. ¿Qué quiso decir Jesús? Quiso decir, bueno, Señor, ya hice mi parte, que ahora los hombres hagan su parte. Entonces la salvación es mitad, mitad. No, Jesús estaba expresando que su obra de redención fue eficaz e ilimitada en su poder a favor de los que Él vino a dar vida eterna. Esta fue una expiación completa. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue una expiación parcial, no fue expiación potencial. El sacrificio de Cristo en la cruz obtuvo para nosotros los creyentes una expiación real y completa, total. Todos nuestros pecados fueron pagados. Es imposible que Cristo haya pagado por tus pecados y tú también pagues por tus pecados en el infierno. No es bíblico entonces limitar la expiación en cuanto a su poder. Si Cristo pagó por tus pecados, tú recibirás salvación. Si Cristo pagó por tus pecados, tú vas a venir a Él para salvación, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le habla en el capítulo, creo es 18 de Hechos, cuando está el Señor Jesús hablando con Pablo, advirtiendo lo que iba a sufrir, que iba a pasar persecución? Pero dice, no temas, hablando de Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Mucho pueblo? ¿No había convertidos? Entonces, ¿quién era este mucho pueblo? Eran aquellos por los cuales Cristo vino a salvar y a pagar por sus pecados. Ya eran su pueblo. Todavía faltaba el paso de ser llevados a fe y ser convertidos al Señor Jesucristo. Pero era ya su pueblo. No es bíblico entonces limitar la expiación haciéndola potencial y no real.
No es bíblico limitar la expiación por medio de la voluntad de hombres pecadores que en su estado natural, como dijimos, son incapaces de venir a salvación. ¿Cómo es que el hombre va a limitar el poder expiatorio de Cristo? Imposible, absurdo. La expiación es limitada por Dios para sus escogidos, pero es ilimitada en cuanto a su efecto, su poder. Para ellos hay expiación completa, total de todos sus pecados. ¡Qué bendición! Saber que todos mis pecados fueron ya perdonados, pagados. Debemos entender la muerte de Cristo como la satisfacción completa de la justicia santa de Dios a favor de todos los que Él va a salvar. Charles Spurgeon expresó esta realidad en respuesta a la posición arminiana. La posición arminiana es la que dice, bueno, que Cristo pagó por todos. Y si tú quieres la salvación, agárrala. Al fin y al cabo, todos los pecados han sido cubiertos. Escuchen lo que dice Spurgeon. A menudo se nos acusa de limitar la expiación de Cristo porque decimos que Cristo no expió el pecado de todos los hombres, o que todos los hombres se salvarán. Yo respondo a este cargo diciendo que son los que se oponen a esto los que limitan la expiación. Los arminianos dicen que Cristo murió por todos los hombres. Pero pregúntales, ¿qué quieren decir con eso? ¿Aseguró Cristo por su muerte la salvación de todos los hombres? Ellos dicen, no, ciertamente no fue así. O le hacemos la siguiente pregunta. ¿Aseguró la muerte de Cristo la salvación de alguna persona en particular? Y ellos se ven obligados a decir, no, tampoco. No aseguró la salvación de nadie en particular. Ellos dicen que Cristo murió para que cualquier persona se salve si sigue ciertas condiciones para ser salvo. Continúa Spurgeon diciendo ahora, ¿quién es el que limita la salvación de Cristo? Yo digo, ustedes lo hacen cuando dicen que Cristo no murió para asegurar la salvación de nadie en particular. Perdónenme, pero nosotros, dice Spurgeon, no limitamos la muerte de Cristo. No, Señor. Son ustedes los que hacen eso. Nosotros decimos que Cristo murió y que Él infaliblemente aseguró la salvación de una multitud que nadie puede contar, quienes por medio de la muerte del Señor no solamente pueden ser salvos, sino que serán salvos y no pueden bajo ninguna posibilidad correr el riesgo de no ser salvos. ¿Cómo habla Spurgeon? Caballeros, dice, ustedes pueden guardarse su expiación. Nosotros jamás renunciaremos a la nuestra. ¿Ven cómo defendía él la expiación de Cristo por los suyos? Y solamente por los suyos. Correcto, muy bien dicho. La expiación bíblica es una expiación real y completa. No es una expiación hipotética o potencial. La expiación bíblica es a favor de todos los que creen el Evangelio, quien vienen a fe por el poder de Dios. O sea que de su propia iniciativa, como dijimos, no hubieran podido aceptar ni venir a Cristo a salvación. Cristo hizo expiación real y completa sin posibilidad de fracaso. No fue potencial. Bien, hoy hemos introducido el tema y créanme que me siento cargado con este tema y estoy contentísimo de poder hacerlo, enseñarlo. La próxima vez vamos a examinar las profundidades bíblicas, los pasajes en la Escritura que nos enseñan esta maravillosa realidad de la obra de Cristo a favor de los suyos. Pero antes de terminar, me dirijo a algunos que se preguntan, ¿cómo sé yo si Cristo murió por mí? Porque siempre está esa incógnita. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo estoy seguro? La respuesta radica en el hecho que Cristo es el Salvador del mundo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú no le conoces, tú estás perdido y necesitas salvación. La salvación que solo Cristo puede darte. La Escritura dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Sabes que eres pecador? ¿Sabes que necesitas salvación? ¿Sabes que el Señor Jesús es el único Salvador? Si sabes todo esto, entonces ven a Jesús sabiendo que Él no te va a rechazar.
No te puede rechazar. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os daré descanso. Está hablando del descanso de la salvación. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Si te sientes cargado, si te sientes roto, abrumado, en bancarrota espiritual por el pecado, puedes venir al Señor confesando tus pecados y pidiendo que Él te salve, sabiendo certeramente que el que a mí viene, dijo Él, no le echo fuera. Él es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. No te preocupes en aquellas cosas que no entiendes de la Escritura. Preocúpate en lo que tú realmente entiendes. Y si no eres del Señor Jesús, tú entiendes hoy que tú eres pecador. Tú entiendes hoy que necesitas salvación. Tú entiendes hoy que Él es el único camino a la salvación. Y tú entiendes que Él te está invitando hoy. Venid a mí. Y si entiendes esto, responde a Él en fe y dice, ven como el publicano, sé propicio a mi Señor. Sálvame. ¿Y qué va a hacer el Señor? El que a mí viene, no le echo fuera. Querido oyente y amigo, quiero llamarte con estas palabras del apóstol Pablo para que las consideres. En 2 Corintios 5:20 dice el apóstol, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y esa es la responsabilidad de todo cristiano y todo predicador del Evangelio. Rogar a los hombres a reconciliarse con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la salvación que has provisto en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Él pagó por nuestros pecados total y completamente. Aquellos que pertenecemos a ti, Señor, estamos tan agradecidos. Y, Señor, hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos parecen desde el punto de vista humano injustas, pero tú las enseñas en tu palabra. Nos sometemos ante tu palabra, ante tu verdad. Y pedimos, Señor, que utilices este mensaje, esta palabra, para traer salvación a muchos. Señor, bendice tu palabra. Ella no vuelve a ti vacía. Estamos seguros de eso. Y pedimos que tenga efecto en el corazón y el alma de muchas personas. Aquellos que no te conocen para salvación y aquellos que te conocemos para alabar, glorificar tu nombre y agradecerte por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias que nuestros pecados fueron absolutamente y totalmente pagados por nuestro Salvador en la cruz del Calvario. En su nombre oramos. Amén. Cómo agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Cómo agradezco, Señor, tanto amor en tus ojos. Cómo agradezco, Señor, el cambio que has hecho en mí, por darme tu poder, tu gozo y tu favor, y permitirme ver tus bondades.
Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Cómo agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Cómo agradezco, Señor, tu gran amor y bondades por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Mientras tenga aliento te alabaré, mientras viva te cantaré, mientras lata mi corazón te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. ¿Por quiénes murió Cristo entonces, estimado amigo? La respuesta de las Escrituras no dejan lugar a dudas. Cristo realizó su perfecta y completa obra expiatoria a favor de los suyos, aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo, y para quienes esta obra, sin duda alguna, será eficiente, perfecta y no fracasará, porque no depende de los tales, sino de Dios. Sin duda alguna, las verdades bíblicas suelen ser ofensivas e incómodas al oído humano. Muchas veces queremos hacernos una idea de Dios que satisfaga nuestro razonamiento humano e intentamos diseñar en nuestra mente un Dios a nuestra medida. El genuino cristiano acepta humildemente lo que la palabra de Dios declara y se regocija en ella. Si tú, estimado oyente, has estado viviendo bajo una expectativa falsa de salvación y al haber escuchado la palabra de Dios te sientes un pecador perdido, rebelde a Dios y a su palabra, y que no mereces sino la condenación eterna, si este sentimiento es genuino en ti y surge por efecto únicamente de haber escuchado la palabra de Dios, es porque Dios, estimado amigo, te ha escogido. Acércate a Él, contrito y humillado, pues Cristo ya pagó eficaz y perfectamente por todos tus pecados.
Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, aquí en el 91.3 del dial. Quisiéramos extenderle cordialmente una vez más la invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Allí en Cornelio Saavedra 520, aquí en la consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia y compartir juntos y cordialmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos decirle, estimado amigo, que no levantamos ofrenda. No deseamos absolutamente ningún beneficio económico de parte suya. Lo único que nos mueve es el propósito de compartir la palabra de Dios. Nos despedimos, no sin antes dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. 2622 68 47 45. Si gusta también puede enviarnos un correo electrónico. Nuestro email es ice.reformada@gmail.com. También puede visitar nuestro Facebook. Allí podrá usted escuchar nuevamente esta exposición bíblica o las anteriores, ingresando como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Ese es nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar, estimado amigo, y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que Dios los bendiga grandemente.